Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy, mis estudiantes, vamos a trabajar el curso de razonamiento aritmético. Y el tema que he preparado para hoy es métodos operativos 1. Nuestro propósito para nuestra sesión es este: conocer, analizar y resolver problemas utilizando el método del cangrejo. Muy bien, mis estudiantes, empezamos. Cuando hablamos de métodos operativos, mis estudiantes, vamos a hablar, uno de los primeros métodos que vamos a hablar es el método del cangrejo. Ahora, el método del cangrejo se va a utilizar en problemas donde a una cierta cantidad inicial se le realizan operaciones de manera consecutiva, teniendo como dato principal el resultado final de dichas operaciones. Ahora, para dar solución a este tipo de problemas, se van a realizar las operaciones inversas de las operaciones dadas inicialmente, y así poder conocer el valor o dato inicial. Bien, mis estudiantes, este es el método del cangrejo. Ahora, para nosotros manejar y entender mejor el método del cangrejo, vamos a hacer una serie de problemas. Como primer problema, tenemos lo siguiente. El problema número 1 dice así: al preguntarle a Daniel por su edad, él respondió: si a la tercera parte de mi edad le sumo 7 y a este resultado le extraigo la raíz cuadrada, para finalmente sumarle 8 a dicho resultado, obtengo 12. ¿No? Calcular la edad de Daniel. Muy bien, mis estudiantes. Vamos con la resolución. Bien, como nosotros ya sabemos que vamos a aplicar el método del cangrejo, entonces el método del cangrejo consiste en esto, ¿no? Que voy a realizar una serie de operaciones, ¿no? Donde en mi primer casillero voy a considerar mi valor inicial, en este caso la edad de Daniel, que le voy a poner n. A esta edad yo le voy a hacer una serie de operaciones que, según la lectura, dice así: si a la tercera parte de mi edad, entonces va a ser la división entre 3, le voy a sumar 7, o sea, a esta tercera parte que va a ir acá le voy a sumar 7, y este 7, el resultado va a ir aquí. A este resultado le voy a extraer la raíz cuadrada, quiere decir que voy a extraer la raíz cuadrada, y ese resultado lo voy a colocar aquí, para finalmente sumarle 8, es decir, voy a sumarle 8, obteniendo 12. Es decir, mi cantidad final después de haber realizado estas operaciones es 12. Bueno, se presta para realizar entonces el método de cangrejo, ¿no? Tengo una cantidad final, una cantidad inicial, a la cual realicé una serie de operaciones, obteniendo y conociendo la cantidad final. Ahora, el método de cangrejo es bien sencillo, simplemente voy a regresar hacia mi cantidad inicial, pero trabajando con las operaciones inversas de estas operaciones iniciales. Es decir, la inversa de la suma, sabemos que la resta, la inversa de la raíz es la potencia, la inversa de la suma es la resta, la inversa de la división es la multiplicación, algo así. Entonces, si yo voy a sumar 8, restaba 8. Si es potencia, si es raíz, será potencia al cuadrado. Si es más 7, será menos 7. Si es entre 3, será por 3. Y solamente procedemos a operar. Bueno, 13 menos 8, sabemos que es 4. 4 al cuadrado será 16, 16 menos 7 será 9, y 9 por 3 será 27. Entonces, ¿qué quiere decir o qué es 27? 27 va a ser la edad inicial, o la edad de Daniel, mejor dicho. Y este vendría a ser mi respuesta. Muy bien, ya tenemos el problema número 1 resuelto. Continuamos. El problema número 2 dice así, mis estudiantes: de una tina con agua se extraen 2 litros. Después se derrama la mitad del contenido que había. Enseguida se añaden 6 litros. Y finalmente se consume la mitad del agua que había en ese momento, observándose que al final quedan 10 litros en dicha tina. La pregunta es: ¿cuántos litros de agua se utilizaron finalmente? Muy bien, mis estudiantes. Empezamos con la solución. Nuevamente observamos que podemos utilizar el método del cangrejo. De tal forma entonces que aquí vamos a poner nuestra cantidad inicial, que es n. A esta cantidad inicial, que es n, le vamos a hacer una serie de operaciones. Y dice acá, ¿no? Se extraen 2 litros, será menos 2. Después se derrama en la mitad. Es decir, a esta cantidad que había le vamos a derramar la mitad. Y derramar la mitad significa entre 2. A este valor que está aquí se le van a añadir 6 litros, ¿no? Colocando su resultado aquí. Finalmente se consume la mitad del agua. Otra vez lo voy a dividir entre 2. observándose que al final quedan 10 litros, dice el enunciado, entonces quiere decir que acá quedan 10.
como acá ya tengo 10 mis estudiantes, sabemos que se aplica el método del cangrejo, las operaciones inversas, ¿no? Sabemos que las operaciones inversas van a ser estas, ¿no? Rápidamente nos damos cuenta y procedemos a operar. Si yo tengo acá 10, acá será 10 por 2, será 20. Si acá es 20, 20 menos 6 será 14. Si acá es 14, 14 por 2 será 28. 28 entre 2 será 30. Quiere decir entonces, mis estudiantes, que inicialmente habían 30 litros de agua. Pero si observan ustedes, mis estudiantes, esa no es la pregunta. La pregunta es cuántos litros de agua se utilizaron. Si inicialmente habían 30 y al final quedaron 10, bueno, por pura matemática simple, vamos a decir que se utilizaron 30 menos 10, 20 litros. Y esa vendría a ser, mis estudiantes, mi respuesta del problema número 2. Continuamos. El problema número 3, mis estudiantes, dice así. Una piscina se ha estado desocupando por 3 días, hasta que solamente han quedado 10 galones de agua. En cada día se extraía la mitad más 4 galones de lo que había el día anterior. ¿Cuál es el volumen total de la piscina? Muy bien, mis estudiantes, vamos entonces con la resolución. Un problema aparentemente complicado, pero simplemente lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? El problema dice que una piscina se ha estado desocupando por 3 días. Bueno, entonces acá está mi cantidad inicial, que va a ser V, y estos van a ser mis días, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día. Entonces se ha estado, dice, desocupando por 3 días hasta que solamente han quedado 10 galones de agua. Quiere decir que aquí al final han quedado 10 galones. Pero me están diciendo que cada día se extraía la mitad más 4 galones. El error de los estudiantes es pensar que aquí voy a colocar la mitad menos 4. O sea, bueno, la mitad sabemos que es entre 2 y... bueno, la mitad más 4, perdón, ¿no? Los estudiantes piensan que vamos a poner acá la mitad más 4. Pero si nosotros leemos bien y razonamos correctamente, se supone que aquí va a quedar lo que queda. Y si yo extraigo la mitad más 4, bueno, por lógica entonces me va a quedar la mitad menos 4. Es decir, me va a quedar, voy a tener que dividir esta cantidad entre 2 menos 4. Y esto es lo que me va a quedar. O sea, yo voy a trabajar con lo que queda, no con lo que estoy extrayendo. Bueno, esta cantidad, otra vez el siguiente día voy a extraer la mitad menos 4, ¿no? Y lo voy a colocar acá. Y otra vez el siguiente día voy a extraer la mitad menos 4. Al final de los 3 días me va a quedar 10 litros. Bueno, 10 galones, perdón. Ahora simplemente voy a extraer, ¿no? Aplicar el método del cangrejo y voy a aplicar las operaciones inversas, ¿no? Entonces sabemos que la operación inversa de la división es la multiplicación y la operación inversa de la resta es la suma. Y procedo a operar, ¿no? De esta forma, 10 más 4 será 14, por 2 será 28, coloco acá. 28 más 4 será 32, 32 por 2 será 64, lo coloco acá. 64 más 4 será 68 y 68 por 2 será 136, lo coloco acá. ¿Qué quiere decir esto, mis estudiantes? Que el volumen total de la piscina es 136 galones, que vendría a ser, mis estudiantes, mi respuesta de nuestro problema número 3. Muy bien, continuamos. El problema número 4, mis jóvenes alumnos, dice así. 3 jugadores, Andrés, Beto y César, acuerdan que el perdedor debe duplicar el dinero de los otros 2. Luego de cierto tiempo en que perdieron una vez cada uno en el orden mencionado, resulta que el primero tiene 48 soles, el segundo 56 soles y el tercero 28 soles. Determina cuánto dinero tenía Andrés al inicio del juego. Muy bien, mis estudiantes, vamos con la resolución. Bien, para resolver este problema, que cambia un poquito de los problemas que hemos visto anteriores, vamos a analizarlo con el siguiente cuadro. Este va a ser mi cuadro inicial, donde A, bueno, va a ser Andrés, B va a ser Beto y C, si no me equivoco, era Carlos. Entonces, y voy a poner acá un total. Bueno, no sabemos las cantidades iniciales, ¿no? De ambos de jugadores, ¿no? De ambos amigos, pero sí sabemos las cantidades finales. Sabemos que las cantidades iniciales, finales son 48, 56 y 28. Es decir, después de los 3 juegos quedaron con estas cantidades. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, si yo sumo estas tres cantidades es 132, ¿no? Si yo sumo esto, ¿qué quiere decir? Que 132 al final del juego, ¿no?
estos tres valores suman 132. Si usamos la lógica correcta, durante el juego, durante los juegos, de las partidas, también va a sumar 132, porque el dinero no va a aumentar ni va a disminuir en el juego, solamente se va a trasladar de un lugar a otro. Ahora recordemos las condiciones del problema. La condición del problema era bien sencilla, ¿no? Decía lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el que perdía le duplicaba el dinero de los otros dos. Por ejemplo, vamos a suponer, si B hubiese tenido 2 y C hubiese tenido 4, ¿no? Y ya le tocó perder, entonces B va a tener el doble, ¿no? Es decir, va a tener 4 y C va a tener que tener el doble, que es 8, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la condición del problema. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, y si nosotros vamos para atrás, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Que si yo voy para arriba, o sea, si yo voy para abajo tengo que duplicar, ¿no? Pero si yo voy para arriba, ¿qué tengo que hacer? Sacar la mitad. Y eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el método del cangrejo sacando la mitad. A ver, el problema decía que A perdió primero. Muy bien. Después perdía B y después perdía C. Entonces vamos a asumir que C es el último que perdió y C ha tenido que duplicar el dinero de A y ha tenido que duplicar el dinero de B. Pero para que A y B sean duplicadas sus cantidades, entonces quiere decir que sus cantidades anteriores eran estas, ¿no? 24 y 28. Es lógico, ¿no? Para ser duplicado sería 24 por 2, sería 48, y 28 por 2 será 56. Ahora, pero recuerden mis estudiantes, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene C, profesor? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, estas tres cantidades tienen que sumar 132. Y por pura aritmética simple, si acá tengo 52 a 132, me dará 80. Es decir, que C tenía 80 antes de iniciar la tercera partida. Ahora, según el enunciado, le toca perder a B, ¿no? O sea, B fue el segundo en perder. Y como B fue el segundo en perder, quiere decir que estas cantidades fueron duplicadas, ¿no? Por lo tanto, tenían que haber sido 12 y 40. Y si nosotros vamos 12 más 40, me da 52. Para 132, recuerden que estas tres cantidades deben sumar 132, él me dará 80. Muy bien, mis estudiantes. Volvemos a la misma idea, ¿no? Estas cantidades, ¿no? Ahora le toca perder a A. Estas cantidades tienen que haber sido duplicadas. Es decir, tienen que haber sido 40 y 20. Si este es 40 y este es 20, acá tengo 60. Para 132 me dará 72. Entonces quiere decir que mi cantidad inicial es 72. ¿Sí? O sea, la cantidad inicial de A es 72. La cantidad inicial de B es 40 y la cantidad inicial de C es 20. Entonces, mis estudiantes, como nosotros nos están pidiendo la cantidad de dinero que tenía Andrés al inicio, bueno, sabemos que la cantidad de dinero que tenía Andrés al inicio será 72 soles. Por lo tanto, esa será mi respuesta. Andrés tenía 72 soles al inicio. Muy bien, mis alumnos, muchas gracias.